En noviembre de 1938 tuve que abandonar precipitadamente mi villa del lago Como. Con el pasaporte en la mano, le pedí a mi chofer que me llevara a Suiza. Allí tomé un tren a París, desde donde me dirigí a España. En Barcelona embarqué rumbo a Montevideo, Uruguay, aunque sabía que a donde quiera que fuese, nunca estaría a salvo. El hombre al que había amado durante más de 20 años y que me había amado apasionadamente. Ese hombre al que le había dedicado lo mejor de mí y para el que mi vida ya no tenía valor, se había convertido en un monstruo y yo, Margherita Sarfati, contribuí a su creación. Y ahora tenía que huir lo más lejos posible porque quería verme muerta. Ese hombre era Benito Mussolini. Margherita Sarfati, la mujer que inventó a Mussolini. Margherita Sarfati nació en 1880 en el seno de una familia judía de Venecia. Pasó su infancia en un palacio del siglo XV sobre el Gran Canal, el Palazzo Bembo, en los límites del antiguo gueto. Crecí en un jardín cautivador que daba a la laguna. Su padre, Amadeo Grassini, judío tradicional aunque progresista, conocido abogado mercantilista que hizo fortuna con la creación de los famosos vaporetos. Margherita no fue al colegio. Sus padres contrataron a los mejores profesores de Venecia. Se alimentó de literatura, historia del arte, filosofía, aunque la joven se dejó seducir por otras ideas menos clásicas y conformistas. Para algunos jóvenes el socialismo era una moda. Para otros una actitud vanguardista. Para la mayoría una esperanza. La Italia que vio crecer y desarrollarse plenamente a Margherita Sarfati era una tierra en ebullición. Era el tiempo del Risorgimento, el sueño de un nuevo renacimiento. Venecia no se liberó del yugo austrohúngaro hasta 1866, así que la independencia y la unidad eran muy recientes. El abuelo de Margherita, Marco Grassini, formó parte de la generación revolucionaria comprometida con la libertad y una Italia nueva y moderna, hecho que alimentó el sueño socialista de la joven Margherita. Fui socialista a partir de los 14 años, pese a tener unos padres conservadores, un palacio, un palco en la ópera. Sí, me gustaban esas cosas, pero las abandoné por otros ideales y para casarme con Cesare Sarfati. Conoció a Cesare cuando tenía 6 o 7 años y él 23. Un día se detuvo a saludar a mi bisabuelo, que iba a la ópera con la pequeña. Era muy guapa, con su melena pelirroja. Para mí, de pequeña, era especialmente guapa. Él le dijo, de modo señorita, que va a la ópera, ¿y qué es lo que le gusta? ¿Le gusta, qué sé yo, Rossini, Puccini? Ella contestó, no, a mí me gusta Wagner. Cesare Sarfati era letrado del Colegio de Abogados de Venecia. Gran orador, con ambiciones políticas, se dejó convencer por Margherita, 14 años menor que él, para afiliarse al Partido Socialista. La ambiciosa pareja enseguida ocupó puestos de responsabilidad en el seno del aparato del partido. Cesare se convirtió en el abogado oficial del partido y Margherita financiaba el periódico Avanti. Una vez me confesó que solo había amado a 2 hombres y que ambos eran extraordinarios. No es cierto porque amó a muchos otros. La primera vez que escuché hablar de mi joven camarada socialista Benito Mussolini fue durante la guerra de Libia. Cuando en 1911 Italia se dejó tentar por la aventura colonial en Libia, los socialistas italianos, pacifistas, se opusieron.
En Forlì, una pequeña ciudad del norte, un joven militante, Benito Mussolini, director de un pequeño semanario socialista, se hizo notar. Su firme oposición a la intervención italiana en Libia le llevó a pasar más de 5 meses en prisión. Cesare le describía a su mujer Margherita las cualidades de un joven maravilloso, con una elocuencia jovial, fogosa, única. Sin saberlo, Cesare Sarfatti estaba arrojando a su mujer a los brazos de Benito Mussolini. Fui a felicitarlo por su nombramiento como nuevo director del periódico Avanti, en gran parte financiado por mí. Como debe ser, le presenté mi dimisión como colaboradora del anterior director. Le lancé una indirecta. El arte actual, que es la expresión de nuestra modernidad, puede ser un vector excelente de la acción política. Me interrumpió. No, el arte no es un argumento socialista. En cuanto a los artículos políticos, en el periódico que dirijo los escribo yo mismo. ¿Puedo leerle algunas críticas de arte que he escrito para el periódico? Solo leo los artículos políticos y de filosofía, Nietzsche. Soy un hombre que busca, señorita. Al final de nuestra entrevista me dio a entender con una indirecta que las mujeres comprendemos directamente, que yo era el tipo de mujer que le gustaba. Mussolini era 3 años más joven que Margherita. Mi mayor atractivo es mi origen humilde, le dijo a Margherita. Ella había nacido rica, pertenecía a una clase social opuesta a la suya, muy cultivada, todo lo que él no era. Creo que ella no era nada snob. Sentía amor real y un gran respeto por la gente del pueblo. Unos días después, una noche en un concierto, sentí 2 ojos grandes, ardientes, que se clavaban en mí y me quemaban. Aún no me había dado cuenta de que se trataba de los de Mussolini. Desde los primeros días de 1913 surgió entre los dos una relación íntima. Amigo mío, pienso mucho en todo lo que me hiciste el otro día. Y me he dado cuenta de que me siento un poco culpable. Sí, no debería haberme dejado amar como lo hice ante tanta ternura. Querido, deja que te prepare un refugio para tu espíritu sediento de cariño, que quizás inconscientemente hayas imaginado sin saberlo. En él encontrarás el ambiente adecuado para todos tus estados de ánimo. No me conocerás, no me amarás. Me atrevo a decir que no te completarás en mí, conmigo, de mí, de otro modo, si no sientes esta necesidad. Significa que todavía no ha llegado el momento, pero esperaré porque sé que llegará. Te quiero. Soy tuya. Mussolini escribió a Margherita: formar la unidad espiritual de los italianos, crear el alma italiana es una misión magnífica. Mi padre no me ha dejado ningún bien, pero heredo de él un tesoro, la ideología socialista. Juro permanecer fiel a este ideal hasta mi último día de vida. Echa el ancla en mi puerto, gran navío envuelto de gloria, y navega hacia todos los océanos. Incluso en medio de las tormentas estarás a salvo, porque si Dios me lo concede, un hilo firme que no se rompe te mantendrá unido a tierra firme. Te quiero. Amén. Por aquel entonces toda la política democrática de Italia se forjaba en Milán, en el salón de Anna Kulishova, revolucionaria rusa, refugiada en Italia y cofundadora del Partido Socialista Italiano. Margherita Sarfatti introdujo a su joven amante en los círculos selectos con la determinación de que adquiriese un papel fundamental. Tenía potencial y ella tenía que hacérselo ver. Mussolini no era filósofo, ni teórico. Le oía pensar en voz alta y solía ayudarle en sus razonamientos. No se molestaba en escudriñar la verdad profunda que se escondía detrás de una idea. Para eso estaba yo.
Todo hombre que siente la fuerza de emprender una vida fuera de lo común necesita a una mujer que le inspire, que le consuele, ¿me entienden? La inspiradora no solo es la amante, es alguien que te comprende hasta el fondo de su alma. Alguien a quien poderle hacer confidencias, que te estimula, te aconseja y te desaprueba cuando cometes errores. Hasta intenté mejorar su crawl porque nadaba como un niño que se baña en un estanque, aunque él estaba convencido de que recorría distancias largas. Mussolini quería ir más deprisa, más lejos. En la primavera de 1914 evocó en su periódico sus expectativas de renovación necesaria, su deseo ardiente, casi místico, de algo revolucionario. Europa le ofreció lo que estaba esperando. El asesinato el 28 de junio de 1914 en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria proporcionó a las potencias el último pretexto para comenzar una guerra que llevaba años gestándose. La consigna socialista, tanto en Italia como en el resto de Europa, era la neutralidad. Pero el socialista francés Jean Jaurès, líder pacifista, fue asesinado el 31 de julio. El 1 de agosto se declaró la guerra. Italia mantenía la neutralidad, posición defendida por el Partido Socialista y por Benito Mussolini. Pero Margherita Sarfatti defendía enérgicamente la intervención de Italia como aliado de la Triple Entente. Su ahínco terminó por convencer a Mussolini, que se convirtió en su auténtico portavoz. En julio de 1914, en pleno Congreso, Mussolini interpeló al partido. Condenó las opciones pacifistas. Un auténtico clamor. Margherita acudió en su ayuda. Se levantó. Se indignó por la barbarie alemana. Conmovedora, muy emotiva, denunció la brutalidad y la violación por parte de Alemania de los derechos humanos. Aquella tarde muchos rompieron su carnet al considerar demasiado neutral al partido. Mussolini, fascinado por su amante, que había sabido responder a sus propias dudas, se convirtió en defensor de la entrada de Italia en la guerra. Fue despedido del Avanti. El 14 de noviembre de 1914 vio la luz el primer número de Il Popolo de Italia, el periódico que acababa de crear, financiado en gran parte por Margherita. El Popolo llamaba a la guerra. El artículo fue escrito a 4 manos. A partir de entonces, los amantes lo hicieron muy a menudo. Durante su colaboración en el Popolo, Margherita se reafirmaba cada día más como la consejera indispensable. Entre los dos amantes se estableció una intimidad intelectual que desembocó en lo que ellos denominaron su solución de recambio total. Mayo de 1915. Italia entró en guerra contra el Imperio Austrohúngaro. La Triple Entente prometió a Italia que en caso de victoria, ésta recuperaría los territorios que seguían bajo dominación austrohúngara. Mussolini se unió a la guerra. Margherita se quedó al mando del Popolo, infundiéndole su línea editorial. Herido en el frente, Mussolini escribió una carta apasionada a su amante en la que le hablaba de la admiración que sentía por ella y de su deseo de permanecer a su lado. Tu carta me ha vuelto loca, amor mío. La he leído con los ojos y con el corazón. Mis labios la leían y la besaban al mismo tiempo. Sé que tengo una parte de vida para ofrecerte y enriquecerte. Quizá lo imagines y lo desees sin saberlo. Una correspondencia fogosa que no podía borrar la realidad familiar de Benito Mussolini. Ese mismo año de 1915, año de fuego y sangre, se casó con Rachele, compañera y madre de sus hijos. También reconoció al hijo de su segunda amante, Ida Dalser, siguiendo el consejo de Margherita. El hijo de Margherita, Roberto, acababa de cumplir 15 años y escribió a su madre: «Mamá, dame tu permiso y tu bendición».
Ambos me protegerán de las balas enemigas. Hijo mío, formas parte del grupo de elegidos, de invencibles. Eres el futuro de una nueva Italia. Respondiendo a la llamada de Mussolini, que desde las páginas del Popolo pedía a la juventud que se enrolase a toda costa, Roberto se alistó en el cuerpo de cazadores alpinos. La mañana del 28 de enero de 1918, el joven cabo Sarfati recibió la orden de dar el asalto. Salió con sus hombres apuntando con la bayoneta. Consiguieron tomar una trinchera austríaca por sorpresa. De repente, una metralleta empezó a disparar. Para neutralizarla, Roberto salió hacia el punto de disparo. Margherita recibió un mechón de cabello, un cabello rojizo y dorado. Ahí estaba, convertida en la madre de todos los hijos muertos como héroes en el campo de batalla. Margherita puso a los pies de su amante la sangre de su hijo muerto. Cesare Sarfati estaba destrozado. Mussolini, el depredador, había arruinado su vida conyugal, gastaba el dinero de su mujer con sus periódicos y ahora le arrancaba la carne de su carne. Buscando el reconocimiento de su sacrificio, Margherita escribió a Gabriele D'Annunzio, el famoso poeta, amigo de juventud de los años que vivió en Venecia. Mi noble amigo, ¿se acuerda de las rosas rojas perfumadas que me envió en Venecia? A mí, una joven admiradora de su obra. Ignoraba que un día tendría que regarlas con mi sangre. Ayúdeme a superar mi pena, a luchar contra esta mala bestia. D'Annunzio, conmovido, le respondió: «Para mí será como un acto religioso ensalzar el nombre del pequeño camarada de 17 años, héroe en el que se exalta y se consuela nuestra humanidad». D'Annunzio encarnaba la rabia y la frustración de una Italia humillada. Italia había ganado la guerra con el bando aliado, es cierto, pero era una victoria mutilada. Las tierras prometidas, Trieste, Trento, Istria, se le escapaban. D'Annunzio dirigió una columna de soldados y aventureros y ocuparon brevemente Fiume, una ciudad de la costa croata que los nacionalistas consideraban italiana mientras que los aliados querían convertirla en un estado libre. D'Annunzio fue derrotado, pero su intento romántico e idealista reforzó su figura. A partir de ese momento, D'Annunzio se convirtió en un rival para Mussolini, el único que podía impedir su ascenso al poder. Mussolini lo sabía. Le pidió a su amante, amiga íntima del comandante, que le consiguiese una entrevista con él para poder evaluar el peligro que representaba. D'Annunzio menospreciaba a Mussolini y no le apetecía verlo. Margherita trató de convencerlo diciéndole: «Vuestro combate es el mismo, una alianza sería mucho más constructiva que una rivalidad». Para satisfacer a su amiga, D'Annunzio aceptó la entrevista con Mussolini. D'Annunzio quería el levantamiento del pueblo. Para él, la nación tenía que marchar sobre Roma y levantarse contra un sistema desfasado. Mussolini sabía que D'Annunzio podría convencer al pueblo para llevarlo al poder. Para neutralizarlo, le convenció de que debía esperar, diciéndole que todavía no había llegado el momento adecuado. D'Annunzio se mantuvo a la espera, confinado en un parque en su honor financiado por Mussolini a orillas del lago de Garda, y se dedicó a una labor oculta. Pregonaba su revolución para conseguir un nuevo orden en Petit Comité, en un curioso templo. Sentado en un trono de piedra, el poeta soldado redactó un proyecto de constitución que para muchos anticipa la del futuro Estado fascista. Mussolini, por su parte, no esperó. El 23 de marzo de 1919, ante una asamblea muy reducida, anunció la creación de los primeros fascios de combate.
una milicia paramilitar que se inspiraba en los movimientos campesinos y obreros italianos de finales del siglo XIX, creados para luchar contra los jefes codiciosos y los terratenientes. De aquellos fascios nacerían los Camisas Negras. El fascismo estaba en marcha, pero la agrupación era muy débil. Mussolini acusó el golpe. Margherita, cual Pigmalión, incrementó la atención. Lo invitó a su casa del Soldo en el lago Como. Él debía admitir que la nueva ideología necesitaba una teoría. Tenía que conseguir hacerle entender que el fascismo de ahora debía ser la realización del socialismo revolucionario de entonces. No podíamos renunciar. Para que se relajase un poco, le regaló un curso de piloto. Los dos enamorados sobrevolaron su Italia. Ella le susurraba al oído que el que persiste siempre tiene razón y le convencía para que volviese a la vía de la conquista del poder. 2 años más tarde, las elecciones de 1921 supusieron la revancha. Los fascios arrasaron y consiguieron 35 escaños. Mussolini fue elegido a la cabeza de un nuevo grupo parlamentario. Margherita le ayudó a elaborar su primer discurso. Soy antidemocrática, antisocialista y contraria al parlamentarismo. La única alternativa a una inminente tiranía anárquica y sangrienta con los horrores de una guerra civil es un gobierno fuerte con la posibilidad de que se vuelva dictatorial. Marchar. Marchar para no pudrirse. Sé que tú marcharás. Te quiero, amor mío. Cojo el teléfono para llamarte. Solo oír tu voz me da vértigo. Un hombre fuerte solo puede amar a una mujer con su mismo temperamento, de su nivel, cuya obediencia no sea pasiva, sino activa. La mujer que ama no se convierte en el objeto, sino en la persona del amado. A Italia le costaba reponerse de la guerra. El Estado estaba arruinado, la industria destruida, los campos devastados. La monarquía parlamentaria era incapaz de hacer frente a todos los problemas. La crisis era económica, social y política. El Partido Socialista perdía influencia en beneficio del nuevo Partido Comunista, nacido inmediatamente después de la Revolución Rusa. Los movimientos sociales se radicalizaron. Los fascios de Mussolini fueron llamados para contener las huelgas en las fábricas. Mussolini creó en Roma su partido fascista para dirigir a los fascios. Contaba con 320.000 afiliados. El 24 de octubre de 1922 pronunció un discurso ante 40.000 camisas negras. Interpeló al rey con palabras de Margherita. O nos da el poder, o nos lanzaremos sobre Roma y cogeremos del cuello a la miserable clase política dominante. Durante su idilio en el Soldo, pusieron a punto el plan de la marcha sobre Roma prevista para el 27 de octubre. No proyectaban un golpe de Estado, sino una demostración de fuerza destinada a obligar al rey Víctor Manuel III a confiar el poder legalmente a Mussolini. En las ciudades del norte y del centro, los camisas negras se hicieron con los centros neurálgicos, oficinas de correos y telégrafos, estaciones, prefecturas. 250.000 hombres acudieron a Roma como soñaba D'Annunzio. Pero de forma repentina, Mussolini, temiendo la intervención del ejército, decidió detenerlo todo. Incluso llegó a proponerle a Margherita marcharse los dos a Suiza y continuar allí con su romance. Furiosa le obligó a unirse a los golpistas. Nada de echarse atrás. Hasta le pagó el billete de tren a Roma. El 29 de octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III entregó Italia a los fascistas. Confió el nuevo gobierno a Mussolini, tal y como Margherita había planeado. Ella soñaba con gobernar en pareja. Se veía como consejera del presidente en la sombra, una reina sin corona. Movida por la pasión amorosa tanto como por sus convicciones patrióticas, Margherita trabajó por el triunfo del hombre que pensaba que debía construir una nueva Italia.
Piensa en la inmensa labor que debemos desempeñar juntos. La realización de una nueva orden de caballería, portadora de justicia, creadora de utopías universales. He jurado que soy tuya. Te lo juro a ti, mi señor y mi esposo, mi jefe y mi amante. Con una fidelidad absoluta y una devoción de miliciana, italiana, ciudadana, madre, amante. Me siento orgullosa de ti, sí. Pero embriagado por la victoria, ebrio de poder, Mussolini no tardó en abandonar a su amante. Herida, ofendida, le gritó su indignación. Eres un hombre extremadamente sensible, pero muy fuerte, y como todos los impetuosos, exteriorizas lo que sientes. Pero yo soy contenida por naturaleza, y me lo guardo todo. El dolor, la angustia y hasta la rebeldía penetran en mí. Poco a poco se van introduciendo hasta el fondo y me rompen, me hacen añicos. Estoy cansada de amarte, cansada de que con mi amor hagas una alfombra y disfrutes pisoteándola. A Mussolini le daban igual los celos de Margherita. Normalmente un violín bastaba para calmarla, y aunque día tras día le demostraba que podría estar sin ella perfectamente, la historia iba a decidir algo diferente. El 12 de junio de 1924, Giacomo Matteotti, joven y brillante diputado socialista, adversario tenaz del programa de Mussolini, fue secuestrado. Unos días más tarde encontraron su cadáver. Enseguida se consideró que Mussolini había ordenado el crimen. La oposición pidió su dimisión. Él lo negó. El caso adquirió importancia a nivel nacional. Para Mussolini, esta oleada de emoción colectiva era la primera de una tempestad destinada a hundirlo. El barco del fascismo está a punto de hundirse. El destino ha jugado a favor de mis enemigos. Margarita lo tranquilizó. Querido, sabes que muchos partidos que parecían perdidos dieron un giro en el último momento. Aguanta. A Margherita le daba igual que Mussolini hubiera ordenado el asesinato o que se tratase de una chapuza, que es la hipótesis más probable. No le daba miedo la violencia, que era un medio necesario para la élite, la única capaz de gobernar para imponer su voluntad, decía ella. Le convenció de que un crimen de Estado se justificaba y se asumía si revestía un contenido político aceptable. La muerte de Matteotti fue la prueba fundamental. Los italianos estábamos destinados a Mussolini, porque si hubiese habido la mínima sombra de un hombre con la mitad de la envergadura de un jefe de Estado, Mussolini se habría retirado de la escena por iniciativa propia ante los abucheos del público. Pero no fue así. Se quedó ahí solo. Lo necesitábamos. Después de la guerra el país estaba destinado a la tiranía, bajo una u otra forma, pero a la tiranía al fin y al cabo. En el otoño de 1924, el ídolo se tambaleaba ante una marea de sospechas para imponer la imagen de un jefe salvador de Italia al mayor número de personas. Margherita comenzó la redacción de Dux, una biografía gloriosa de su amante. Bajo su pluma, Mussolini enlaza con la gloria de los Césares y los Augustos. Dux está escrito desde la perspectiva de la consejera íntima. Traspasa constantemente las fronteras entre lo político y el hombre en la intimidad. Margherita da a entender que solo ella conoce al personaje hasta el misterio de sus intenciones. La obra fue un éxito de edición. Mussolini consiguió una publicidad internacional extraordinaria. El nombre de Margherita Sarfatti dio la vuelta al mundo. Su fama competía con la de su criatura. Me siento orgullosa de ti, por lo que eres, no por lo que pareces. Mi orgullo roza el fanatismo, la locura, por tu valor intrínseco y no por fetichismo, como el que siente la gente hacia ti.
aunque seas el nuevo César, aunque seas el digno sucesor de Augusto, yo me siento orgullosa del hombre del pueblo que ha sabido ascender con la fuerza de sus brazos, de su conciencia, de su actitud receptiva. E mai, come oggi, abbiamo sentito che il destino è nelle nostre mani e che esso sarà il capolavoro della nostra invincibile volontà. Para Margherita Sarfati, recibía el nuevo poder como heredero de los Césares y de los Augustos. Se inspiraba en la imaginería imperial y en sus fastos. Puso la arqueología a su servicio. Obtuvo del duce un presupuesto impresionante para remover Roma en todas las direcciones y encontrar los grandes trofeos del imperio. Era como si de repente a Mussolini le apasionaran los escombros. Margherita le animaba a encontrar a toda costa la estatua monumental de Augusto sepultada en el subsuelo de la ciudad imperial. Mussolini exclamó: «Dentro de 5 años, Roma deberá parecer poderosa a todo el mundo, como lo fue en tiempos del primer imperio de Augusto». De este modo, Margherita consiguió el puesto que deseaba en lo más alto, siguiéndole los pasos a su amante. Durante 6 años ejerció una influencia absolutamente determinante en la vida política y cultural del país. En 1925, Mussolini la puso al frente de la delegación italiana en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París. Fue la persona encargada de la primera operación de promoción de la Italia fascista en el extranjero. Pero el pabellón italiano que promocionaba Margherita, diseñado por Braccini, fue el hazmerreír de los críticos. Margherita lo aceptó. Este paralelepípedo tosco, especie de arco de triunfo obstruido, situado al lado del pabellón de Le Corbusier, podía pasar por una tumba del arte. Margherita aprendió la lección y casi de inmediato dio un giro de 180 grados. «La arquitectura racionalista es la vía que debe seguir Italia», dijo de repente. A su regreso, encargó al joven arquitecto Terragni la Casa del Fascismo de Como, que hoy está considerada una obra maestra de la arquitectura funcional. En este tiempo de indisciplina, el arte debe ser la disciplina, escribió en el Popolo. Ideó una corriente artística nueva que sedujo y reunió a un grupo de conocidos arquitectos, escultores y pintores. La denominó Novecento. Ellos engrandecerán la Italia artística del futuro. Movimiento pictórico realista, el Novecento tenía que unir la herencia clásica con la modernidad, crear nuevos mitos y regenerar los antiguos. Margherita quería imponer a los artistas una misión patriótica. Para inaugurar su movimiento, le preparó un discurso a Mussolini. Pero el duce prefería improvisar a que le dictasen las palabras. «Yo también soy un artista, pero en mi caso el arte de dirigir a los hombres es muy superior a cualquier otro». Margherita Pigmalión veía cómo su criatura establecía los límites de su juego. Sin embargo, ante su insistencia, Mussolini se afeitó el bigote, se hizo trajes a medida. Le costó mucho convencerle para que dejase de utilizar polainas, pero al final consiguió que cediese y llevase zapatos finos y trajes a medida. Mussolini le escribió una carta muy hiriente en la que le decía: «No le permito, señora, que me atribuya unos gustos que no son los míos», o algo parecido. Una carta muy dura, muy cruel. Para que la influencia de Margherita no se hiciera mayor, Mussolini le fue retirando poco a poco sus prerrogativas. Primero en materia artística, en el tema del Novecento o de la Bienal de la que Margherita era miembro del comité director. Muchos la consideraban como la mujer más inteligente de Italia. Después de su ruptura con Mussolini, el país inició una larga agonía que le llevó a ser devorado por la loba alemana. Margherita había hecho todo lo posible para convencer a Mussolini para que se alejase de ella.
Los historiadores de la posguerra omiten mencionar el papel que desempeñó. Margherita visionaria, Margherita Cassandra, Margherita ignorada, pasó por la historia como un fantasma, como en estas imágenes, una de las pocas que tenemos de ella. Era una mujer sin poder. Había perdido su poder. Y eso que el poder que había adquirido, o mejor dicho, la influencia sobre artistas y demás, fue más bien beneficiosa. Defendió el modernismo en Italia frente al academicismo más puro. Pero realmente no tenía poder. Las mujeres no tenían poder. Ella no tenía apoyos, no tenía nada. Era la amante de Mussolini. Una amante cuya influencia estaba en peligro y cada vez más. Dios mío, el duce jugando al patriarca generoso en medio de su familia feliz. Pobres de nosotros. Ahora sí que estamos perdidos. La familia del duce era un obstáculo para Margherita, que no podía luchar. Cuando Rachele, la legítima esposa, decidió abandonar su pueblo para instalarse en Roma con sus hijos, Margherita presintió con amargura que había llegado el final de sus sueños y de su influencia. Una noche, Rachele persiguió a Mussolini con una pistola en la mano para obligarle a quemar las cartas de su dragón con ropa de terciopelo. Rachele incluso consiguió la expulsión del dragón del periódico Il Popolo, que a partir de entonces rechazaba los artículos de Margherita, aunque ésta siguiese financiándolo. Pero su marginación no se quedó ahí. El 24 de abril de 1930, la hija de Mussolini se casó con el conde Galeazzo Ciano, heredero de una familia poderosa aunque corrupta. Margherita comprendió entonces que sus días de poder estaban contados. Ciano, el yerno, pretendía convertirse en el heredero. He pasado 2 horas, y digo bien 2 horas, en su casa, ¿y cuáles son las consecuencias para mi reputación y mi dignidad? Y todo para que me torturen con una serie de maltratos inmerecidos. A usted le resulta muy fácil soportar todo el dolor que provoca a los demás. Cuando Rachele se instaló en casa de su marido, Villa Torlonia, Margherita tuvo que mudarse al vecindario a Via del Bilini. Pero a pesar de la ruptura, Mussolini no podía estar sin ella, sin sus dotes para la diplomacia, sin su inteligencia, sin su clarividencia. Ella aceptó convertir su piso en una auténtica embajada secreta. Mi abuela daba grandes fiestas. Una noche Mussolini llamó por teléfono diciendo que la quería ver. Mi madre, que era una mujer muy conservadora, me dijo: tenía tan poca dignidad que corrió tras él, imaginándose sabe Dios qué. Y dejó a mi madre de anfitriona de la fiesta. Luego volvió y le dijo a mi padre: él no entiende nada. Así fue como en mayo de 1931 Margherita Sarfatti, la amante judía del duce, recibió a petición suya a Goering. Oficialmente, Mussolini todavía rechazaba cualquier contacto con los nazis. Margherita le siguió el juego, aunque era muy consciente del peligro. Un acercamiento a Alemania sería fatal para el proyecto de renovación de Italia tal y como ella todavía lo soñaba. Supondría un cambio radical, el final de todo. También en esa época recibió en Via dei Bilini la visita de su amiga Alma Mahler. La viuda del compositor traía consigo un informe confidencial que contenía numerosas cartas de intelectuales europeos denunciando la situación de los judíos en Alemania. Alma pensaba que Mussolini era el único en Europa que podía convencer a Hitler para poner fin a la política antisemita y que Margherita era la única que podía convencer a Mussolini para que hablase con Hitler. Unos días después, Margherita fue recibida por Mussolini y le entregó el informe. Pero en cuanto Margherita salió de la habitación, el documento fue arrojado a la papelera. Ante la indiferencia de su examante, con el temor de que la situación en Europa diese un vuelco decisivo, Margherita decidió poner tierra de por medio para tener una perspectiva mejor y se marchó a América. Solo deseo una cosa: dejar la tierra, impaciente por estar cara a cara con el mar.
Solo el mar, sin nada que rompa la línea sublime del horizonte. Oh mar, patria mía, tengo sed de nuevas aguas. Estoy impaciente por encontrar un cielo nuevo, olores, colores. Ella nunca cedía. Quería apartar a Mussolini de la tentación alemana y animarle a acercarse al nuevo presidente norteamericano, Franklin Roosevelt, quien, por cierto, multiplicaba los gestos de apertura hacia Mussolini. Margherita se organizó un recorrido que la ayudase a evadirse de todo. Nueva York, Filadelfia, Boston, Chicago, Florida, California. Ella, que se veía como una embajadora del fascismo, consiguió seducir a Norteamérica. Llegó hasta la Casa Blanca, donde fue recibida por el presidente. Después de eso regresó a Italia con una misión importante. Roosevelt contaba con Mussolini para impedir que Alemania se anexionase a Austria y con Margherita para convencerle de que lo hiciera. El día que nos vimos en Roma, él volvía de Venecia, en donde se había entrevistado con Hitler, y yo de los Estados Unidos, en donde había mantenido una larga entrevista con Roosevelt. ¿No quieres saber nada de América? Mussolini me interrumpió bruscamente. Su América no me interesa. América no tiene ninguna importancia militar. Cuánta arrogancia e indiferencia. Yo estaba horrorizada. Lloraba amargamente. Unos años antes, Mussolini me dijo que los valores espirituales no servían para nada. Dante, Leonardo, Galileo o Miguel Ángel, ¿qué habían hecho por Italia? ¿Qué habían dejado tras de sí? Il popolo italiano che è il protagonista della sua storia. Fra 10 anni, lo si può dire senza fare i profeti, l'Europa sarà cambiata. Oggi dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, X, XX, sarà il secolo del fascismo. El 16 de febrero de 1938, Mussolini declaró que en todo el mundo los movimientos antifascistas solían estar dirigidos por judíos, así que en Italia no se permitía a los judíos ejercer este tipo de influencia. Al cabo de menos de un mes, las tropas alemanas entraron en Viena. Margherita escuchó en la radio que Mussolini había aprobado la Anschluss, la anexión. El locutor citó el telegrama de agradecimiento del Führer a Mussolini. Margherita se echó a llorar. A partir del mes de julio de 1938, los judíos extranjeros fueron expulsados de Italia. El 1 de septiembre, maestros, profesores y alumnos judíos fueron expulsados de los colegios, luego también de las universidades. «Vamos a dar otra vuelta de tuerca», anunció Mussolini. Unos días después, el nombre de Margherita Sarfati figuraba en una larga lista de autores no deseados junto a otros apellidos judíos como Moravia, Benedetti. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produjo en Alemania la Noche de los Cristales Rotos. Al día siguiente, Mussolini decidió que había llegado el momento de dar otra vuelta de tuerca más. Un día de 1936 tuve una visión profética. Si estos dos hombres, Hitler y Mussolini, no morían rápidamente, veía sangre, mucha sangre. Ríos de sangre iban a correr por todo el mundo. 2 años después, en mayo de 1938, la loba alemana estaba ahí, agazapada en la sombra. Muy pronto saldría a escena. Cumpliendo la visión de Margherita, la sangre iba a correr por Europa. Aquel amanecer de un día de noviembre de 1938, Margherita Sarfati viajó por carreteras de montaña y pasó sin dificultad la frontera suiza. «Vete, sucia judía». Esta frase iba a resonar en sus oídos durante semanas, meses, años. Mussolini movió cielo y tierra para que yo volviese. No podía quedarse quieto ante el hecho de que me hubiese burlado de su poder omnipotente al salir tranquilamente de su esfera tiránica. Me hizo miles de promesas para que volviese a Roma, promesas que no creí.
Después no pudo evitar lanzar algunas amenazas que no hicieron sino reforzar mi decisión de permanecer lejos. Uruguay me brindó su hospitalidad. Argentina una vitalidad tonificante a raudales. Me quedé en las generosas tierras americanas, oficialmente en silencio con respecto al fascismo. El 26 de septiembre de 1940, Mussolini firmó un pacto con Hitler. Pacto que supondría su perdición, como había predicho Margherita. Durante todo el tiempo que duró el conflicto que desgarró a Europa y luego a todo el mundo, Margherita guardó silencio. Nunca se manifestó en contra del fascismo ni en contra de la persona de Benito Mussolini. Sé que mi conducta y mi silencio han sido malinterpretados. Puedo lamentarlo, pero no podía hablar cuando mi hija Fiammetta estaba en Italia a la merced de Mussolini. Mi silencio a cambio de la vida de mi hija. Así es como me contuvo. Margherita pasó los 6 años que duró la guerra lejos de la guerra. Su exilio en Argentina la salvó. No cabe duda de que si se hubiese quedado en Europa habría corrido la misma suerte que su sustituta, Clara Petacci. La última amante del duce fue ejecutada sumariamente junto a él por los partisanos. El escándalo más notorio de la vida del duce fue el de Clara Petacci. En 1945 trató de huir de Italia con ella. Se hicieron pasar por una romántica pareja de enamorados, pero los patriotas italianos descubrieron el engaño. Ella trató desesperadamente de acercarse a él buscando su protección, pero él, en vez de protegerla, pidió clemencia solo para él, ofreciendo con un tono melodramático un imperio a cambio de su vida. En mi opinión, Mussolini fracasó porque traicionó a su propia bandera. Al convertir su luz en una llama devastadora, transformó el fascismo en una deformación grotesca, en la trágica antítesis de sí mismo. Tras la muerte de Mussolini, Margherita Sarfatti tardó 2 años en regresar a Italia y volver a su casa del Soldo, a orillas del lago Como, donde se mantuvo en cuarentena voluntaria, por así decirlo, durante casi 14 años. Yo creo que al final, regresando a Italia, se comportó con mucha dignidad. Me decía, escucha, nosotros creíamos que la democracia parlamentaria no servía para nada. Era terrible, no servía para nada, pero no encontramos nada mejor. Así que no cometáis el mismo error. Era una judía que se sentía realmente italiana, creo yo. Le habría gustado que Italia fuera otra cosa. Creo que Italia representó muchas cosas para los judíos de Venecia. Nunca tanta gente quiso a Italia. Los judíos de Venecia habían querido el nuevo país. Mi silencio protegió a mi hija durante unos años, hasta que la monstruosa república nazi fascista con la que Mussolini comenzó a ensangrentar aún más a Italia persiguió a los judíos. Milagrosamente, mi hija Fiammetta pudo escapar y salvarse. Pero todavía tiemblo solo de pensar lo que le podría haber sucedido. Lo que le sucedió a su hermana, Nella Grassini, deportada a Auschwitz con los demás judíos de Venecia. Mussolini tomó posesión de la vida y de la voluntad de muchos patriotas entusiastas, poniendo la palabra Italia por encima de todo. Por eso le seguimos. Cuando empezó a decir Italia y yo, nos parecía natural para un primer ministro que había salido de la Revolución del Pueblo. En 1930 invirtió las palabras yo e Italia
y empezó a decepcionarnos amargamente. 3 o 4 años después, ya solo decía: yo, el duce. Margherita tuvo que abandonar el sueño de un fascismo ideal ante las inclinaciones tiránicas de Mussolini. El país estaba vencido en todos los frentes. La aventura del fascismo de Mussolini terminó de forma desgraciada. Creí ingenuamente, y es culpa mía, que Mussolini sería capaz de encarnar al tirano adecuado. Creía que era más inteligente, más justo que los demás candidatos tipificados de las masas electorales. Nunca olvidaré lo que me contó en Roma una fría noche de noviembre de 1926, cuando nos amábamos. Mirando a la lluvia como hipnotizado, me describió una visión que había tenido de pequeño. Un hombre vestido de negro le miraba sonriendo. Te conozco, Mussolini. Vas a realizar grandes cosas. Soy el demonio y he venido a verte para ayudarte. Todos los dones del mundo pueden ser tuyos. Tienes que elegir uno. ¿Qué quieres? ¿Ser rico? No, no quiero dinero. Odio a los ricos y detesto su riqueza. ¿Entonces qué? ¿Mujeres? Me gustan las mujeres, pero no son el objeto principal de mi deseo. ¿Qué quieres entonces? El poder, grité. Y lo repetí con todas mis fuerzas. El poder, el poder, el poder. Tendrás el poder, le respondió el demonio. Tu poder será el mayor de la tierra. Entre 1947, fecha de su regreso de Argentina, y 1961, fecha de su muerte, Margherita Sarfatti no volvió a pronunciar ni la palabra fascismo ni el nombre de Mussolini.